Igual a igual. Nuestras historias, nuestros reclamos, nuestra organización. De igual a igual. Aquí estamos quienes creemos que la cosa tiene que darse vuelta. De igual a igual. El programa de los gremios de la comunicación. Buen miércoles, sean bienvenidos a un nuevo miércoles que nos encontramos aquí en De Igual a Igual, tu voz, mi voz, nuestras voces, en una charla de igual a igual. Los trabajadores organizados nos encontramos en este espacio, una horita donde tenemos para charlar de lo que nos sucede, nuestras luchas, nuestras demandas. Tenemos un contexto bastante complicado donde demanda que los trabajadores nos encontremos unidos, fortalecidos y sobre todo en las calles, peleando por lo que es nuestro, básicamente, nuestros derechos y nuestras conquistas. Así que miércoles a miércoles nos reunimos aquí para tratar los temas de la semana, pero también instalar nuestra propia agenda, la agenda de la lucha de los trabajadores. Le damos la bienvenida a todos quienes nos hacen un lugar en sus casas o donde nos estén escuchando, de su teléfono, desde su auto. Pueden sintonizar la FM El Toque 101.9 y agradecemos profundamente a toda la radio que nos da el lugar para poder realizar todos los miércoles de igual a igual. También nos pueden escuchar por la web altoqueradio.ar, ahí la encuentran, le dan el clic al play y nos escuchan en vivo, estén donde estén, y también se pueden comunicar con nosotros al 358 50 33 617, 50 33 617, o también se pueden encontrar con nosotros en las redes sociales. Nos encuentran como DNU Diario en Instagram, y también pueden escuchar todos los programas en YouTube en De Igual a Igual el programa. Vamos a darle la bienvenida a quienes hacemos De Igual a Igual. En primer lugar, a los 4 gremios que encabezan la producción de este programa: el CISPEN, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Río Cuarto; ATRAC, el CIBENDIA, el Sindicato de los Canillitas; y el SATSAI, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la televisión. Darío Bartoccioni en la operación técnica en el día de hoy, el señor que no habla, comparación de Ailén Baudino, que sí habla, que también le mandamos un saludo. Lucía Lisiaga en redes sociales, que también está acá. Después, si querés hablar, tenés micrófono, Lucía. Y mi compañero en la co-conducción, Nacho Tellería. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo va, Mayra? Buenas noches. Vos sabés que recién estaba pensando cuando decías, bueno, la gente que ya estará volviendo a su casa, que nos escucha, que nos engancha. Antes las radios decían, bueno, a quienes ya están volviendo del trabajo. Y en realidad, como estamos en una permanente situación laboral por el multiempleo, porque todos tenemos más de un laburo para poder llegar a fin de mes, me parece que cualquiera nos puede enganchar tal vez en el principio de la jornada de su segundo trabajo, sí, o a la mitad de la jornada. Entonces, 24 horas. Sí, porque hay mucha gente que sale a trabajar, son las 8:15 de la noche. Salen a trabajar y hay mucha gente que se sube en auto para hacer, por ejemplo, Uber, Didi, Cabify o Taxi o Remis, para sumar una changa más, o sale a repartir tal cual algún producto que venda extra a su laburo principal. Como decíamos en un contexto que demanda que los laburantes salgamos a trabajar y tengamos más de 1 o 2 trabajos, porque la situación no llegamos a fin de mes, y por eso que nos encontramos para hablar miércoles a miércoles sobre esa situación. Tenemos que unirnos en la lucha para que la cosa se dé vuelta y que de una vez por todas el tablero esté inclinado para el lado de los trabajadores y no para los 5 empresarios que hoy en día están manejando el país. Con toda la presentación hecha, vamos a ir con los temas principales que vamos a tratar en el día de hoy, en el programa de este día miércoles 1 de octubre. Luchas diarias, historias y demandas. De igual a igual. Vamos, en el final del programa vamos a hablar, vamos a arrancar de adelante para... no, de atrás para adelante, así.
de atrás para adelante. Hoy nos va a visitar Ernesto Cerdá del gremio docente para hablar de la panfleteada que van a realizar el día de mañana en la universidad. Mañana se vuelve a debatir en el Congreso, en este caso en la Cámara de Senadores, la ley de financiamiento universitario que, recordemos, tuvo por una amplia derrota del oficialismo. Ganó, se rechazó el veto a la ley de financiamiento universitario y hoy lo que se va a hacer, mañana se va a volver a votar, en este caso en la Cámara del Senado. Así que Ernesto Cerdá nos va a hablar sobre las actividades que se van a realizar mañana en nuestra universidad. También vamos a hablar de los datos de la pobreza, porque la semana pasada se anunciaron los datos de la pobreza y con bombos y platillos el gobierno anunció una ficticia baja de los números de la pobreza. Bueno, vamos a tener a Jorge Paz, quien es investigador del CONICET y también trabajador del INDEC, que nos va a mencionar un poco cómo se desglosan esos datos de la pobreza y por qué decimos que la pobreza no bajó, sino que, bueno, como decíamos recién en el comienzo del programa, los trabajadores tenemos que tener más de un laburo para poder sostenernos en el día a día y no llegamos a cubrir las necesidades básicas que necesitamos, por ejemplo, para una familia, mínimo de 4 personas. También la vi Abraham de Mate Consultora, que decimos la semana pasada, analizamos los ítems y el monto que necesita una familia para vivir y para sostenerse, que supera los 2.400.000 pesos. Bueno, la vi Abraham, vamos a tener también un breve testimonio de cómo se desglosa eso. Y referido al salario mínimo vital y móvil, vamos a empezar a desglosar esas aristas que necesitamos los trabajadores. Son 9 aristas, 9 ítems que se tienen en cuenta para ver si los trabajadores tenemos o no un salario mínimo vital y móvil que se adecue a nuestras necesidades. La realidad es que no, pero hoy vamos a atacar uno de los frentes, que es la salud, mutuales y obras sociales, con Roxana Calneje, quien es presidenta de Prensalud, que es la obra social de los trabajadores de prensa, porque las obras sociales están en crisis y eso es uno de los puntos que también nos preocupa obviamente a los trabajadores, porque el no llegar a fin de mes implica que uno de los recortes que tengamos que hacer en nuestros hogares es la salud. También vamos a hablar sobre el Congreso del CISPREN que se realizó este fin de semana en la ciudad de Río Tercero. Vamos a hablar un poco de las novedades y como dijimos, a hablar de atrás para adelante. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy es la concentración que se dio hace minutos nada más del sector de la emergencia, de la discapacidad. En contexto que el Congreso sancionó y el gobierno nacional también promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero la puso en suspenso por falta de fondos. Es algo totalmente inconstitucional, ilegal e ilógico que el gobierno nacional haga ese tipo de medidas, ya que le tira la pelota a ver quién puede pagar eso, que corresponde a un número ínfimo en el famoso superávit fiscal que no quieren tocar para que puedan tener todo el sector de discapacidad, que agrupa no solamente las pensiones para las personas con discapacidad, sino también los prestadores, transportistas. Bueno, todas esas personas se han agrupado, por ejemplo, hoy en la Plaza Central, en Río Cuarto, pero también se hizo una concentración a nivel nacional para pedir que esta ley se haga efectiva, porque como dijimos recién, el gobierno nacional la puso en suspenso. Entonces, para empezar a hablar de ese tema, vamos a ir al primer audio nada más que tenemos en el día de hoy, de María Inés Sánchez Snap, quien es trabajadora de la discapacidad. También la tuvimos aquí hace unos programas atrás, la tuvimos en vivo hablando para que se promulgara la ley. Bueno, ahora la vamos a escuchar en un audio mencionando por la sanción y la ejecución inmediata de la ley de emergencia en discapacidad. Que promulga el presidente la ley de emergencia en discapacidad, la pone en suspenso invocando el decreto 681/25, solicitando al Congreso determine las partidas presupuestarias para la ejecución de la ley. Con lo cual,
vulnera una vez más a nuestra democracia, porque existe lo que se llama división de poderes, que parece que el presidente no se entera, y la competencia del Congreso es legislar, no asignar partidas. Esa es una competencia que tiene el Poder Ejecutivo y que en la ley está expresamente determinada, que es el jefe de gabinete quien tiene que realizarla. Por eso las personas en situación de discapacidad, las familias, los prestadores, continuamos luchando con esta exigencia de que se reglamente e implementen de forma urgente nuestra ley, porque la situación es cada vez más insostenible. Como movimiento de emergencia en discapacidad, Río Cuarto, también apoyamos el proyecto de democratización de Andis como una instancia más, una instancia necesaria para garantizar el funcionamiento de la Andis. Ahí estaba María Inés Sánchez Snavi, quien es licenciada en psicopedagogía y también trabajadora independiente de la discapacidad, comentándonos la situación y por qué se han reunido hoy, básicamente, que es la exigencia al gobierno nacional, al Ejecutivo, que haga efectivo lo que el Congreso aprobó. Recordemos que es una medida totalmente inconstitucional no hacerle caso a lo que el Congreso, como órgano legislativo del país, te está obligando básicamente a que se cumpla. Y esto no es ajeno porque la semana pasada, cuando el gobierno nacional había anunciado la quita de retenciones al campo a los grandes quizás los grandes exportadores, fueron los grandes exportadores quienes accedieron a ese beneficio, entre comillas, de poder liquidar una gran cantidad de plata para darle las reservas que necesitaba el Banco Central, una medida totalmente acordada también con las grandes exportadoras que se llevaron millones de pesos al bolsillo y no dejaron nada de aporte al país. Esa plata es la que está faltando para apoyar al sector, a la ley de emergencia en discapacidad, por ejemplo. Sí, y cada vez queda más claro, me parece que hay un modus operandi de este gobierno de pasar por encima del Congreso para un montón de definiciones. Entonces, ayer tuvimos la noticia de que por medio de un decreto se habilita el ingreso de Fuerzas Armadas norteamericanas a bases como las de Ushuaia, las de Puerto Belgrano también, para hacer ejercicios en conjunto con el Ejército Nacional Argentino. Pero por medio de un decreto que pasa por encima de resoluciones que el propio Congreso es quien tiene que revisar y avalar. Entonces, cada vez más nos estamos de alguna manera encontrando con una posición de gobierno que, en contra de todo lo establecido, de lo constituido, pasa por encima con decretos, en su momento decretos de necesidad y urgencia, y en este momento simplemente decretos, acelerando las maniobras que tiene que acelerar para garantizarse la injerencia extranjera, para garantizarse frenar los fondos de las legislaciones que están saliendo en diputados y senadores. Entonces hay una naturaleza de este gobierno permanente de pasar por encima de todos los órganos legislativos. Incluso con situaciones que no tienen ningún tipo de gollete, cuando te plantean, yo suspendo esta ley hasta que no me digas de dónde va a salir la plata, de dónde sale la plata para financiar los fondos extraordinarios para la CIDE, por ejemplo. Nos podríamos preguntar que este año fueron incrementados. Entonces, efectivamente, como vos lo decías, hay un montón de plata que se está fugando, bicicleteando y destinando a pagarle a acreedores internacionales, porque es claro, no es un problema de administración del gobierno, sino que es claramente una situación donde administran en función de los intereses de estos sectores financieros, exportadores transnacionales de cereal, y nunca para los productores o para los laburantes o para los sectores más vulnerables. Sí, o también dónde sale la plata para financiar las famosas capacitaciones que se están realizando, por ejemplo, o que se van a realizar en Tierra del Fuego con las fuerzas de seguridad norteamericanas. Y eso le quita, por ejemplo, a la ley de financiamiento universitario, le quita a la ley de emergencia en discapacidad, pero es una decisión totalmente política realizar este tipo de pasajes desde lo que le concierne y debe al pueblo a, por ejemplo, las grandes exportadoras.
que en esta semana le dieron la mano y vamos a mencionar algunas porque fueron... No hay que olvidarse que en las barrancas del río Paraná, donde están todos los puertos de las exportadoras, ahí se facturan millones al año, y con esta movida de quitarle las retenciones al campo entre comillas, porque los chacareros, los productores o los pequeños y medianos productores que piden y están pidiendo y pedían las retenciones cero, bueno, no fueron los beneficiados en esta campaña que se hizo de quitar retenciones, que duró solamente 2 días, porque en 72 horas, en 48, 72 horas, liquidaron todo lo que tenían para liquidar, llevándose millones de pesos al bolsillo y no dejando nada en el suelo argentino. Para hablar de esto también vamos a ir ahora al audio que nos trae, que recolectamos de la movilización de hace unos minutos nada más de la Ley de Emergencia en Discapacidad de Guillermo Ashworth, ahora perteneciente al grupo de jubilados, que está siempre también en todas las marchas, que se moviliza todos los miércoles, y que es ex secretario general de AGD, del gremio docente. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Ashworth en la movilización de hace minutos. Las familias y los prestadores necesitan con urgencia la aplicación efectiva de esta ley, que ya fue aprobado. No puede quedar en los papeles ni ser demorada. Hablamos de salud, de rehabilitación, de educación, de transporte y de dignidad. Tan rápido como que le sacaron las retenciones al campo y jodieron a la mayoría de las que los exigían. Los recursos previstos son apenas el 0,2% del PBI, una cifra mínima que no afecta en nada el equilibrio fiscal. Por eso no hay excusas, lo que falta es voluntad política. Al mismo tiempo repudiamos el negociado del gobierno con los exportadores de grano durante los 2 días en que le quitaron las retenciones. Equivalió a la pérdida del Estado de recaudar 1.900 millones de dólares. Decimos con claridad, los derechos no se ajustan ni se postergan, se cumplen. Basta, Milei, de perjudicar a las personas y sus familiares que transitan esta situación de la discapacidad. Basta del genocidio en Palestina. Basta de perjudicar a jubilados y pensionadas. Basta de negociados con los grandes caudales, los grandes terratenientes, los grandes capitales. Basta de desfinanciar a la universidad y a la ciencia. Ahí pasa entonces Guillermo Ashworth, perteneciente al Frente de Jubilados, en lo que fue la movilización y la concentración por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Recordemos, quienes hablaron al micrófono, por ejemplo, fueron diferentes actores de esta lucha, y entre ellos madres y padres y transportistas que están pidiendo básicamente para que esta ley se haga efectiva. Mamás y papás que no estaban acostumbrados quizás a tener que hacer este tipo de movimientos, pero porque tenían las condiciones aseguradas o los derechos de sus niños, niñas y también familiares con discapacidad, tenían los derechos garantizados. Hoy en día están en jaque el derecho solamente a acceder a la salud, únicamente a la salud. Familias tienen que hacer rifas para poder acceder a los tratamientos de sus niños y niñas. Una mamá que abrió el micrófono y comentó que la situación pasa ya desborda hasta lo ideológico de lo que pensamos cada uno, sino va lisa y llanamente a los derechos de, por ejemplo, su hija, que no puede acceder a la medicación, teniendo cuenta que antes lo podía realizar porque tenía una pensión. Es decir, se está atacando hasta lo más mínimo, como es la salud de sus infancias. Digo infancia porque menciona el ejemplo de la mamá, pero hay un montón de personas ya adultas que también, además de hacerle frente a la realidad con pagar una vivienda o tener que
comprar el alimento todos los días, tienen que sortear entre pagar ahora sus estudios, pagar su atención médica, pagar sus remedios, que no lo tienen asegurado. Entonces, es una situación netamente política y súper crítica la que se está atravesando en el sector de discapacidad. También vamos a tener a un testimonio de los transportistas que también son parte de la cadena, ¿no? Sí, contábamos hace un par de programas atrás que un muchacho que trabaja dentro de que pertenece a la estructura de las cooperativas y trabaja en una de las cooperativas, nos contaba que tiene algunas discapacidades motrices con las cuales le habían tenía que examinarse y tenía que hacer toda una serie de controles para poder ratificar que él necesitaba la pensión. Una pensión que estamos hablando que no superaba los 150.000 pesos. Eso, no hablamos de números tampoco millonarios, digamos. Sí, la verdad que lo básico. Es una pensión que está muy lejos de garantizarle a una persona que pueda no trabajar y simplemente sobrevivir con la pensión. O sea, todas las personas que tienen algún tipo de pensión por discapacidad necesariamente trabajan igual de lo que sea que puedan trabajar, porque si no, no hay forma de subsistir. Y la cantidad de estudios que se tenía que hacer para poder completar las planillas que tenía que presentar ante la Junta Médica equivalían a alrededor de 75.000 pesos que no se los cubría la obra social del Estado. Entonces, la mitad de la pensión que estaba en juego la tenía que gastar en estudios para demostrar que necesitaba esa pensión. Realmente una situación, ilógica, que sería coherente para el sector más vulnerable y más necesitado en cuanto a la protección del Estado. Las prestadoras que vienen aumentando los costos, las obras sociales que están en crisis, que también ya vamos a hablar en minutos nada más de eso con Roxana Calnegia desde CISPREN, pero que vienen, es una cadena que si viene, que se empieza a cortar sus eslabones o que se empieza a dificultar esa cadena de eslabones y obviamente que afecta a todos, como por ejemplo a los transportistas, que vamos a escuchar ahora un fragmento de lo que mencionaba también en la marcha de hace minutos. Es lamentable que tengamos que seguir acá. Yo pensaba que la reunión anterior ya íbamos a poder resolver estas cuestiones y por una cuestión del Ejecutivo nuevamente nos encontramos acá y bueno, ya estamos en las últimas porque como verán ya cada vez somos menos los transportes de discapacidad que estamos pudiendo resistir. Así que bueno, no mucho más para decir, simplemente gracias a todos los que nos acompañan, no solo la comunidad de discapacidad, sino también las otras instituciones que se han manifestado recién, a las uniones de trabajadores, representantes de los trabajadores que nos han apoyado una vez más, exigir el derecho y la ley que ya fue aprobada para que se ponga urgente en funcionamiento. La cadena de los transportistas también está afectada, obviamente, y una de las mamás que pedía por la pensión de su hija también mencionaba el hecho de los salarios de quienes trabajan, por ejemplo, el círculo de profesionales que trabaja a la par de las personas con discapacidad. Es una cadena que se empieza a cortar y se empieza a cortar por las pensiones, sigue por los transportistas que no pueden acceder a un salario digno, también sigue por quienes están acompañando en la profesión a las personas con discapacidad y la cadena sigue. Obviamente esto es una lucha que se tiene que dar entre todos y repito, los trabajadores tenemos que estar todos unidos acompañando, por ejemplo, como se acompaña al sector de la educación en la universidad, como se acompaña al sector de discapacidad, como se acompaña a jubilados. En todas las luchas tenemos que estar unidos porque esto es transversal y la salida es netamente política y en las calles. Avanzamos con el programa del día de hoy, porque ya tenemos más temas a la vuelta del tema musical que vamos a escuchar ahora, un poquito de Sumo.
De igual a igual, un espacio para los que trabajan, luchan y sueñan. Trabajamos, luchamos y también soñamos y por eso luchamos. Vamos a atacar uno de el segundo frente que teníamos pensado para hoy, que esta semana se vuelve a movilizar el gremio docente, porque mañana, como dijimos al comienzo, se trata en la Cámara de Senadores la ley de financiamiento universitario. O sea, se trata igual el rechazo al veto que había ganado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Para eso tenemos en piso a Ernesto Cerda desde AGD, para comentarnos un poquito la actividad que se va a realizar mañana. Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer de estar acá y agradecido con los compañeros. Bueno, no paramos de luchar y nuevamente la universidad a las calles, en este caso en las calles dentro de la uni, se van a movilizar en la universidad, ¿no? Sí, así es. Mañana en coincidencia con otros lugares del país, particularmente Buenos Aires, ¿no? Donde hay la mayor movilización frente al Congreso, en esos horarios vamos a estar nosotros haciendo también una actividad dentro de la universidad. Estamos en periodo de clase, exámenes, bueno, ustedes saben bien, así que la mayor afluencia de gente está en la uni, y en el espacio que habitamos generalmente en esos horarios es el del comedor. Así que vamos a estar ahí frente al comedor, panfletos, carteles, banderas, propagadoras. En principio pensamos en 2 franjas horarias, mañana vamos a tener que redefinir, vamos a arrancar a las 11 en la franja horaria de la mañana, pero como el inicio del tratamiento se adelantó, vamos a ver si le damos continuado hasta horas del mediodía y vemos cómo seguimos. El panorama, al menos con lo que pasó con la Cámara de Diputados y también con lo que sucedió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, al menos pensamos que se va a aprobar el rechazo al veto. ¿Creen que va a pasar lo mismo que pasó con discapacidad, que se apruebe y luego se suspenda? Sí, en principio mañana el senador va a sostener los números, por lo menos los números que mantuvo originalmente, o sea que el veto se va a rechazar. Y parece ser que la modalidad o metodología que ha adoptado este gobierno es esa. Así que esperamos que tiene como único objetivo planchar y obtener más tiempo, ¿no? Seguramente lo que necesita este gobierno es tiempo, y se le está agotando el tiempo. Ernesto, ¿cuál es la evaluación que hacen ante una posible situación donde se suspenda la aplicación de la ley? Un escenario parecido a lo que está pasando ahora con discapacidad, el hecho de la aprobación de la ley, pero directamente desconociendo lo planteado por las 2 cámaras legislativas, el gobierno suspenda la aplicación porque aduce una falta de presupuesto. ¿Cuál es el horizonte de profundizar la lucha o de qué manera confluir con otros sectores, que todos los sectores del trabajo estamos encontrándonos con un gobierno que avanza por sobre todo lo definido incluso en las cámaras de senadores y diputados? Sí, no queda otra que profundizar confluyendo en la lucha, ¿no? Yo creo que un camino que va a ir abriéndose en confluir en la lucha tiene que ver seguramente con ir avanzando en el sentido de la ilegalidad, ¿no? La anticonstitucionalidad y un juicio político. Ese va a ser seguramente el camino que ya han iniciado algunos diputados, se ve también en senadores, y el sector político más claramente más opositor a este gobierno brutal, ¿no? Porque no le queda otro calificativo, totalmente brutal. Así que, bueno, entre medio seguramente en unidad, federaciones, confederaciones se irán transformando esos espacios de lucha en espacios de lucha de acción directa más concretos, pero siempre en unidad, ¿no?
buscando también confluir con los otros sectores, pero me parece que el camino ya es ¿no? Declaradamente ilegal, anticonstitucional. En particular, el Ejecutivo no está pensando en un sistema democrático ni republicano, así que el camino me parece que es la del juicio político. ¿Qué planteo están haciendo desde las federaciones nacionales de docentes? Bueno, el AGD participa justamente de las estructuras nacionales. ¿Cómo aparecen estos planteos o estas propuestas de elevar los niveles de lucha, de conflicto en otras ciudades, en otros espacios, en ciudades también con universidades mucho más cuantiosas que la nuestra? ¿Qué definiciones se van tomando? Bueno, en las definiciones, viste que son día a día, estos semana a semana, no termina el gobierno de impactar con una medida antipopular que ya a las horas o al día siguiente ya viene otra, ¿no? Así que, las federaciones están siempre en alerta permanente y eso baja cada una de las asociaciones de base y ahí se van planificando acciones en lo inmediato, ¿sí? Porque esto es siempre en lo inmediato. Pero es como te decía recién, seguramente toda la planificación a mediano plazo tenga que ver en que federaciones y confederaciones confluyan en acciones que tengan que ver con la defensa de la Constitución. ¿Cuál es el balance que hacen, Ernesto, de la última marcha federal que se hizo en la ciudad, también a nivel nacional? ¿Y cómo ven el panorama para el año que viene? Porque ya estamos encarando el final de año, ya queda un poquito el último tiempo. tramo del año. Ya queda un poco tiempo de clase, vienen los exámenes finales, y este año ya se vio, al menos atrasado, pero el comienzo del segundo trimestre tuvo una semana de paro docente, también paro no docente. Bueno, ¿cómo ven con el balance de la marcha y cómo avisoran el principio del 2026? La marcha a nivel nacional, de vuelta, contundente, ¿no? Inclusive en Buenos Aires yo creo que es la marcha más masiva que uno recuerde. Pensando, digo esto, en función también de los tiempos con los que se planificó esa marcha. Acá en Río Cuarto se planificó el fin de semana anterior. ¿Sí? Fue el miércoles y el fin de semana teníamos ratificado que trataba de diputados, todavía no se sabía el horario, pero ese fin de semana se supo que en la semana de diputados trataba, así que estaba expectante, ¿no? la planificación de la marcha, porque no sabíamos si había una ratificación del tratamiento en diputados. Entonces los tiempos fueron escasos y así todo la movilización también fue contundente, ¿no? Se vio en varios sectores que hubo mayor participación, en particular estudiantes, docentes y no docentes, profesionales en general, docentes de otros niveles. Sí, tal vez faltó, como en otras ocasiones, que ciudadanía estuviese un poco más presente, pero la explicación tiene que ver con estos lapsos tan pequeños de preparación, ¿no? Que no hubo los tiempos suficientes como para que la convocatoria se ampliara a otros sectores. Pero igualmente fue contundente, con cantidades similares a las otras marchas. Así que yo creo que desde ese lugar la gente ya sabe que es la calle y me parece que la calle se va a ir tomando cada vez con mayor énfasis, ¿no? Lo que resta del año, bueno, esto se dirime también acá en octubre, dentro de algunas semanas, ¿no? Las elecciones también ponen un punto de inflexión. Por eso pensar cómo vamos a terminar el año y el año que viene es como que es cortito. Es cortito, sí. Estamos pensando, tenemos que estar viendo qué sucede acá mañana, pasado y las elecciones. ¿Sí? Es así, sí, nos van llevando a estar planificando el día a día, ¿no? Sí, al trote y... Sí, eso es cierto, al trote permanentemente. Porque mientras pensamos qué va a pasar en las elecciones, tenemos que saber para cuánto nos alcanza el sueldo que cobramos del 1 al 10, digamos. No, y con suerte. pero además el clima de época
está impactando y nos está atravesando todo. Bueno, habrán sabido el altercado de esta semana con el tema de las pintadas. Se suman más conflictos y se también suman más lo conflictos. geopolítico afecta. Sí, claramente, sí. Y la universidad tiene que tomar partido, el sindicato tiene que tomar, definir. Bueno, mañana parte de la convocatoria, nosotros nos expresamos, al menos en la folletería, en la bandera, en favor del pueblo palestino, tomamos posición. Y bueno, pero son conflictos que tensan y permanentemente y saturan los tiempos escasos, ¿no? Cuando uno tendría que estar, no debería haber debate ni discusión, el apoyo al pueblo, estamos ante un genocidio y bueno, tenemos que estar saliendo a debatir, a argumentar lo que no es debatible, digamos, ¿no? Bueno, pero esos tiempos también van colapsando otros. Así es, por eso bueno, nos encontramos semana a semana acá, al menos en el programa para hablar de eso. Pero y tienen suficiente y demasiada. Sí, no nos alcanza el tiempo. No alcanza el a veces, tiempo, por eso hacemos también cortitas las entrevistas, pero para hablar de lo que está sucediendo en el momento. Y obviamente agradecemos que vengas hasta la radio para comentarnos. Soy yo. Y nos estamos comunicando permanentemente para seguir atentos a lo que sucede. Mañana la panfleteada en la universidad frente al comedor. Al comedor. Arrancamos a las 11 de la mañana y bueno, vamos a ir viendo hasta dónde llegamos, porque había otro horario a las 2, pero bueno, el tratamiento se adelantó 1 hora, así que vamos a ir viendo cómo avanza, porque en una vez hasta las 2 ya se terminó el tratamiento seguramente. Como todos esperamos. Atentos entonces al Congreso de la Nación, que va a volver a tratar por segunda vez, en este caso la ley de financiamiento universitario, ahora el rechazo al veto que había ganado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Ernesto Cerdá, secretario adjunto del gremio docente, en la nueva entrevista de Igual Igual. Más claridad que me guíe mis ancestros para crear la realidad. Buceo en lo profundo de emociones que me queman. Los secretos de este mundo ya es hora que se sepan. Sal, el campo está soleado, rey. Conecta los sentidos que, aunque estemos listas a las hey, estamos todas unidas. Rezo por mi raza, rezo por mi tierra, abrazo hasta mi casa. Rezo por mi raza, rezo por mi tierra, abrazo hasta mi casa. Y aquí no habrá más guerra. Abran paso a los poderes que nos unimos las mujeres a terminar con el abuso. Abran paso a los poderes que nos unimos las mujeres a terminar con el abuso. Abran paso a los poderes que la humanidad cambia su curso. Hey, la humanidad cambia su curso. Hey. Dejando nuevas huellas hacia una nueva hermandad. Anudo, vacío pensamientos y le pido a mis heridas que vuelen con el viento, vuelvo al flujo de la vida. Voy esparciendo mis semillas, rey, sintiendo que germina que el dolor no se maquilla, ey. Soy mi propia medicina. Rezo por mi raza, rezo por mi tierra, abrazo hasta mi casa. Rezo por mi raza. Avanzamos en el programa del día de hoy y vamos a hablar, como lo habíamos prometido en el comienzo, de los datos del INDEC, de la baja o la ficticia baja de pobreza que anunció el gobierno, en una picardía de números, porque
bueno, como lo han mencionado los especialistas, que también vamos a escuchar ahora a Jorge Paz, es una picardía en hablar de una pobreza que no se tiene en cuenta la devaluación del comienzo de inicio de gestión de este gobierno de Javier Milei allá por diciembre del 2023. Entonces, si comparamos los semestres 2024 y 2025, nos da que la pobreza bajó, pero subió mucho más y el impacto fue mucho más grande cuando se dio la devaluación del 2023. Para eso vamos a escuchar un breve fragmento, que esto lo tomamos de la FM Gospel, del programa de radio Así Son Las Cosas, donde tuvimos la posibilidad de hablar con Jorge Paz, que es investigador del CONICET y también trabajador del INDEC, más que todo especializado en estudios de pobreza infantil, que nos mencionaba, por ejemplo, cómo es la medición y la picardía en términos numéricos. Se basan en números reales, pero la lectura que hacen es una picardía. El gobierno subió y hizo una devaluación ahí en el momento ese del 118%, con un pico, un fogonazo inflacionario brutal que llevó la pobreza casi al 60%, digamos, ¿no? Al principio de su gobierno. Entonces el gobierno mide la evolución de la pobreza desde ese momento hasta ahora. Pero ese momento fue un fogonazo, fue un aumento de la pobreza brutal provocada justamente por esa devaluación y por el aumento de precios enorme que hubo en ese momento. Entonces, yo creo el aumento de precios y después, cuando vuelve a la normalidad, entre comillas, digo, bueno, fíjense que pasó del 60 al 30, y sí, pasó del 60 al 30, pero el 60 fue un momento que estaba el inicio de su gobierno, digamos. Ahí escuchamos una llamada telefónica con Jorge Paz en la FM Gospel, el programa Así Son Las Cosas, donde mencionaba este brutal ajuste que se hizo a principios de gestión en el diciembre del 2023 y que es muy falso comparado, o sea, la medición está bien hecha, como menciona Jorge, los números están bien, lo que no está bien es compararlo con un mismo periodo después de la devaluación. Sí, una devaluación que fue del 118%. Recordemos que fue la devaluación más grande después de la llevada adelante por el gobierno de Alfonsín en el 89, que fue del 267%. Entonces, fue realmente un cimbronazo para el bolsillo de todos los laburantes. Que después, como se plantea ahí, ¿no? Hay una medición desfasada, que realmente la pobreza y lo imposible de llegar a cubrir una canasta básica fue a partir de ese movimiento devaluatorio que, de vuelta, fue lo primero que hicieron. Tocaron lo estructural. Apenas asumieron, tocaron esa cuestión estructural, que fue el valor y la relación del dólar con el peso, y de esa manera se lograron atar de alguna manera toda una cadena de producción que terminó generando industricidio después, encarecimiento de todos los combustibles, de los alimentos, de todos los insumos. Entonces, tocando lo estructural en muy poco tiempo, y de vuelta, por decreto, por medidas completamente unilaterales, sin pasar por el Congreso, lograron atarse la vaca de alguna manera. Ahora vamos a escuchar un segundo audio de Jorge Paz donde menciona las variaciones en términos de la canasta básica, por ejemplo, las variaciones que no se tienen en cuenta como es servicios básicos de luz, agua, gas, que también afecta e impacta en el bolsillo de los trabajadores que han tenido un aumento minúsculo en sus sueldos comparado con el aumento de todo lo que es el costo de vida de Argentina. El último semestre del 24 al primero del 25, ¿no? La canasta básica alimentaria aumentó un 38%. Y los servicios en ese mismo periodo, medidos por el índice de precios al consumidor, la parte de servicios, no de bienes, aumentó un 99%. Es decir, los servicios no están representados en la canasta básica alimentaria. Entonces vos estás midiendo la pobreza con un indicador y lo que uno vive a diario es lo que gastan las familias, cada una de las familias a diario, y ahí los servicios sí tienen un peso importante. Sabemos que aumentó la electricidad, el gas, la luz, hay una serie de transportes, y esos no están representados en esa canasta que estamos mirando para ver la evolución de la pobreza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los sectores que están recibiendo el golpe más fuerte del
el ajuste son los sectores de clase media, que no están dentro del grupo de pobreza. Déjame que aclare que justamente el gobierno, otra picardía estadística, el gobierno duplicó el valor de la UH, creo que lo duplicó un poco más también el valor de la asignación universal por hijo. Entonces, ahí contuvo, ahí hubo un primer saque fuerte para que la pobreza no aumentara más después de la devaluación y demás. Y también, los ingresos de buena parte de la población que está por debajo de la línea de pobreza son ingresos autogenerados, es decir, gente que hace servicios informales y que se ajusta de acuerdo a la inflación por ese motivo. Entonces, ahí tenés también un elemento importante. Bueno, ahí escuchamos a Jorge Paz mencionando esto que está sostenido con un montón de hilos muy finos, que para hacer un análisis mucho más grande de lo que es los índices de la pobreza, hay que tocar esos hilos, porque es muy fácil decir que la pobreza bajó, pero que en la realidad vemos, por ejemplo, que hay muchos trabajadores que tenemos que tener más de 3 laburos para poder sostenernos a fin de mes, familias enteras que no llegan a fin de mes, que tienen que recortar entre la comida, la vestimenta, las vacaciones o la salud. Bueno, es muy fácil decir que millones de argentinos han salido de la pobreza cuando uno no ve en la realidad que lo más básico es encontrar gente revolviendo la basura o miles de familias que se acercan a diferentes comedores populares de la ciudad, en este caso en Río Cuarto, para poder acceder a un plato de comida diario. Decimos un plato, pero hay familias que no llegan a acceder a los 2 platos de comida diarios. La Vía Abraham, de la consultora Mate de Rosario, que es quienes asesoran, por ejemplo, al gremio de los aceiteros, también menciona que un trabajador puede sostenerse en la crisis o en el ajuste 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 a lo sumo. Ya cuando pasa 1 año y medio o más de 1 año en esta situación, ya se encuentra en una situación muy crítica y que es muy complejo salir de esa situación. Y por eso también es que nos encontramos en la calle peleando por esto, para decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir así en este contexto? Por eso, volvemos a repetir que el análisis de fondo de la pobreza hay que hacerlo con todos los hilos bien aceitados. Y mencionando a la Vía Abraham y los 9 ítems del salario mínimo vital y móvil, hoy vamos a abordar uno de esos ítems, que es la salud, que hoy en día los trabajadores estamos dejando de considerar a la salud como un punto clave en nuestros gastos o inversiones familiares, porque no llegamos a pagar o a costear eso, teniendo en cuenta que las obras sociales, por ejemplo, de los sindicatos también están en crisis. Para eso vamos a hablar ahora en vivo en la entrevista que sigue, Nacho. Sí, vinculábamos esto, la semana pasada hablábamos justamente, ¿no? La actualización del salario mínimo vital y móvil, que actualmente se ubica en los 322.200 pesos, muy pero muy lejos de los 2.344.000 pesos que está costando los 9 ítems que definen justamente el gremio de aceiteros, por ejemplo, es uno de los que más claro tiene esta definición de los 9 ítems que debieran ser contemplados por el trabajo, por el lo básico del salario mínimo. Decíamos que había que hacer una especie de bingo o de ruleta, ¿no? Bueno, con el salario que tenemos, ¿qué de todos esos 9 ítems podemos llegar a cubrir? La asistencia sanitaria está alrededor de los 250.000 pesos, estimada dentro de los 2 millones y pico que debería cobrar un trabajador para poder garantizarse los 9 ítems de alimentación, de vivienda, educación, vestuario y demás. Como decía vos, Mayra, la salud de los trabajadores viene justamente en picada porque las estructuras sanitarias de asistencia que hemos podido desarrollar, que son las obras sociales sindicales, vinculadas a nuestras estructuras gremiales, han sido desfinanciadas, han sido asediadas. Y bueno, para eso queríamos conversar con Rosana Calnegia. Rosana, ¿estás ahí? ¿Estás al aire? ¿Nos escuchás? Sí, buenas noches, compañeros. ¿Cómo va, Rosana? Para quienes no la conocen, compañera del Sindicato de Trabajadores de Prensa, de la seccional de Villa María, vicepresidenta también de la obra social de los trabajadores de prensa. Estuvimos compartiendo el sábado pasado en Río Tercero, en el 42 Congreso de los Trabajadores de Prensa. Y bueno, entre todas las aristas que aparecían, entre todos los problemas que íbamos mencionando, el salario, el magro salario de los trabajadores de prensa, está de alguna manera
determinado por una situación estructural en la cual este gobierno está yendo contra el poder adquisitivo de todos los trabajadores, independientemente de que seamos autogestivos, asalariados, cooperativos, trabajadores del Estado, del sector privado, sea lo que sea que hagamos, están yendo contra nuestro salario y también contra las estructuras de las obras sociales. Rosana, ¿qué nos podés comentar al respecto? Bueno, escuché poquito, pero de uno de los ítems que debería contemplarse en lo que es la canasta de los trabajadores y las trabajadoras para no estar por debajo de la línea de pobreza, que es muy superior a los datos que da el INDEC. Y hablaban ustedes recién, o alguien que daba el informe decía que el promedio de la asistencia sanitaria es de 250.000 pesos. Sí. ¿Escuché bien? Sí, así estaba detallado por el informe de la consultora Mate. Claro, en realidad ese es un promedio, el de 250.000 pesos de asistencia sanitaria para una familia tipo, porque lamentablemente en el mercado de la salud los precios fueron liberados. Entonces yo lo voy a subir más. El promedio para una familia de 4 personas, yo no digo tipo porque ya no, esa categoría me parece que también hay que revisarla, es de 400.000 pesos para poder acceder al programa médico obligatorio, que son las prestaciones básicas por ley que nos exige el Estado a las obras sociales sindicales. Imagínense que los trabajadores y las trabajadoras no pueden aportar ese monto ni con los porcentajes de su salario que se descuentan por ley, y menos aún en el caso de los trabajadores autogestionados, que son monotributistas en buena parte. Tal cual. Así que bueno, la situación de las obras sociales está absolutamente, sindicales, ¿sí? Está absolutamente vinculada al nivel del salario promedio en la Argentina y al nivel del trabajo no registrado en la Argentina, que hoy se ha categorizado, se ha simbolizado en la categoría de monotributistas o pequeños contribuyentes. Lo que hace que, por supuesto, que las obras sociales sindicales estemos desfinanciadas, haciendo frente a un costo de la salud impagable y con un corrimiento del Estado y además un pisamiento de los fondos del Fondo Solidario al que aportamos todos los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas, que maneja a discreción este gobierno y el Estado Nacional. ¿De qué se trata, Rosana, este Fondo Solidario del Estado Nacional, para que podamos entender mejor qué es lo que está pisado? Bueno, primero voy a explicar dos cosas. El sistema solidario de salud no existe más. Lo que quedaba del sistema solidario de salud, que era que todos aportamos más allá del salario que teníamos, todos aportamos el mismo porcentaje de nuestro salario, que se redistribuía en un sistema donde el Estado es el órgano de retención, para que la población más joven subsidia a la más vieja y la más sana subsidia a la más enferma, y ese ciclo, eso va siendo una cuestión cíclica, ¿sí? Sí. Eso se llama sistema solidario de salud. Hoy te enfermas vos y yo estoy sana, entonces con mis aportes subsidio tu enfermedad, mañana me enfermo yo y vos estás sano, y es al revés. Eso no existe más porque con el DNU 70-2023 ingresaron al sistema con las mismas condiciones que las obras sociales sindicales, las empresas de medicina prepaga, que ponen los valores que quieren a la salud y que están siendo subsidiadas por el Estado, ergo los trabajadores y monotributistas, en un sistema que dejó de ser lo que fue hace décadas atrás. O sea que solidarios somos, pero con las empresas prestadoras médicas, ya no somos solidarios. Claro, en realidad la transferencia de recursos de los sectores más desposeídos, más pobres, más empobrecidos, sí, a las grandes empresas también sucede en el ámbito de la salud. Quiero explicar lo que
cómo funciona el sistema de salud. Un trabajador que tiene un recibo de sueldo aporta a la obra social que elige, no a la que le corresponde por actividad, a la que elige porque está desregulado el sistema, entonces hay Exacto. libre elección. Es parte de las desregulaciones del decreto que nombraste justamente, esto de que... Sí, en realidad viene a profundizar la desregulación que se produjo en los 90 y que no fue revertida. La viene a profundizar el decreto 70, y vamos a ser justos. Sí. Esto tiene más de 30 años, la desregulación de las obras sociales. Lo que hace el decreto 70 es incorporar a la medicina privada en ese sistema y subsidiarla de la manera que te dije antes, de los que menos tienen a los que más tienen. Bueno, nosotros como obras sociales sindicales a un compañero trabajador que aporta el 3% más el 5% que hace su empresa de contribución patronal, le tenemos que brindar por ese 8% de salario una cobertura básica que hoy oscila por cápita, es decir, por persona, entre 65 y 100 mil pesos, si sacamos la cuenta. Y ese aporte que hace un trabajador del 8%, sumando su aporte más la contribución de la empresa, de contribución patronal, eso es para el grupo familiar. Por lo tanto, para llegar a una cobertura de dignidad y sostenible, un trabajador promedio hoy debería ganar 3 millones de pesos. Sí. 3 millones de pesos para poder, con su aporte, financiar el costo del programa médico obligatorio, que es la cantidad de prestaciones que estamos obligadas a brindar las obras sociales sindicales. Y las prepagas, pero después lo hablamos porque tienen contrato de letra chica. Por otro lado, el aporte que nos ingresa de los compañeros monotributistas es de 17 mil pesos promedio, porque de la cantidad del aporte, categoría A, por ejemplo, 56 mil pesos por todo concepto de monotributo. De esos 56 mil pesos, 17 mil pesos son los que entran a la obra social, cuya cápita debería de ser aproximadamente, depende de la edad, entre 65 mil y 100 mil pesos, pero solo aporta 17. Es imposible sostenerlo. Pero además de lo que aportamos, tanto los que tenemos relación de dependencia todavía, como de los monotributistas, un 10% lo retiene a través de ARCA del Estado para constituir ese fondo solidario que sale a asistir cuando hay alto costo y baja incidencia, es decir, enfermedades raras o minoritarias, que son muy caras, de altísimo costo. Entonces, presenta ese régimen, ese fondo solidario, que lo concentra el Estado en la Superintendencia de Servicios de Salud, que es plata de los laburantes en relación de dependencia o en monotributo, se debe redistribuir después para sostener a los agentes de salud que prestamos, que cubrimos enfermedades de alto costo. Ejemplo, si yo tengo un hemofílico que por mes gasta entre 20 y 30 millones de pesos en medicamento, es imposible que cualquier obra social con los ingresos que tiene lo pueda cubrir. Ese medicamento debe ser comprado por la obra social y después recuperar ese porcentaje que tiene que poner el Estado. No lo está pagando el Estado, no lo está devolviendo. Entonces, buena parte de las obras sociales, es decir, la plata de los trabajadores que está en ese fondo solidario, la maneja el Estado a discreción y la ha pisado. Parte de esa plata debería ir a la discapacidad que hoy sigue estando en emergencia. Está la salud en emergencia. Vuelvo a decir, las obras sociales sindicales estamos en una situación de crisis por 2 razones. Primero, por el empleo no registrado. Segundo, por los salarios de pobreza. Lo que hace que es producir un desfinanciamiento al ex sistema solidario de salud. Pero por otro lado, además, tenemos una retención de lo que aportamos por parte del Estado, que hace lo que quiere con ese fondo solidario, lo que quiere no, subsidia la medicina prepaga
Sí. cuyos CEOs son quienes conducen la salud hoy en Argentina. Es un negocio El grupo redondo de para ministros- esa fracción Claro, que está en el posición de grupo- gobierno. A ver, ejemplo, el ministro de Salud de la Nación, el doctor Lugones, es uno de los gerentes de los mayores grupos de medicina privada de la Argentina. Todos los gerentes de la Superintendencia de Servicios de Salud pertenecen al sistema prepago. Ellos son los que administran la guita de los laburantes en relación de dependencia y o por monotributo destinada a la salud. La situación es muy crítica, la salud está en emergencia y por otro lado tenemos un corrimiento también en la provincia de Córdoba de los hospitales públicos que han empezado a limitar la atención a los trabajadores que tienen obras sociales y no pueden acudir al sector privado porque no pueden pagar los coseguros, Tal cual. porque prefieren el hospital público. Y la provincia de Córdoba lo que hizo, además de profundizar que los hospitales sean de autogestión, de recupero de gastos, descentralizó los presupuestos para que cada director diga hasta cuánto va a cubrir el hospital en cada lugar. Entonces los trabajadores que no pueden acceder al sistema de obras sociales, pero tienen una obra social que tampoco pueden pagar, si aparecen con una obra social no pueden ingresar al hospital público porque también la salud pública no es para todos en la provincia de Córdoba. Digo, el problema no es solamente la política de salud destinada a las grandes empresas privadas del gobierno nacional, sino también es la mirada mercantilista del gobierno provincial sobre la salud pública. Tal cual. Rosana, el tiempo es tirano con nosotros y tenemos que ir dándole final a este programa, pero bueno, has tirado un montón de puntas que esperamos poder profundizar en futuros programas y en futuras notas, porque como decías vos, cierran los números para ellos que gerencian nuestros aportes, somos solidarios con quienes gerencian a las prepagas y a las empresas privadas de salud, y está a la vez colapsando el sistema sanitario público, provincial y nacional, y bueno, los que quedamos sin el pan y sin la torta terminamos siendo los laburantes. Somos siempre los mismos, y para cerrar esto, Sí. En los últimos días se reafirmó la segunda etapa del consenso de Washington de los 90, que justamente pedía esto, desregulación de la salud para que sea el mercado privado quien ponga los precios y diga quién tiene salud y quién no. Tal cual. Rosana, muchísimas gracias. Gracias por brindarnos tu tiempo. Estaremos en futuros programas volviéndonos a contactar seguramente para charlar de todo esto. Bueno, un abrazo, compañeros. Adiós, buenas noches. Roxana Canegia, vicepresidenta de Prensalud, la obra social de los trabajadores de prensa, comentando la grave situación que atraviesan no solamente las obras sociales, sino también cómo se financia la salud para los trabajadores que, como decía ella, por ejemplo, no podemos pagar una mutual, una obra social, una prepaga, y tampoco podemos acceder al sistema de salud. Así nos encontramos. Un dato de color para reforzar lo que decía Rosana, una trabajadora del hospital del área de salud mental nos decía: cada vez se ven más autos particulares en el hospital. Antes lo que más se veía era el colectivo, porque los trabajadores con menores ingresos que no tenían un transporte propio llegaban en bondi justamente a atenderse al hospital. Ahora hay cada vez más autos particulares que son de trabajadores que antes tenían ingresos que les permitían tener estas obras sociales privadas, prepagas y demás mejores. Y como ya no la están pudiendo tener y como ya no pueden tener las prestaciones médicas de esa obra, terminan acudiendo al hospital. Por ende, está saturado el hospital y encima desfinanciado. Así es. Se ha terminado el programa del día de hoy con muchas puntas, con muchas aristas, con muchos problemas y temáticas que vamos a seguir abordando en los siguientes programas. Pero por el día de hoy agradecemos nuevamente a la FM Al Toque y a la cooperativa Al Toque en la 101.9 por brindarnos el espacio para que podamos hacer de igual a igual. Gracias a Darío Bartochoni por la operación técnica del día de hoy. Gracias a Lucía Liceaga por las redes sociales. Nos encuentran como DNU Diario en Instagram. De igual a igual el programa en YouTube. Ahí pueden escuchar todos los programas completos.
Nacho Tellería en la co-conducción. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el viernes, tomaremos una cerveza también, podemos Sí, salir de joda de vez en pasa cuando, que yo el divertirnos. viernes hago país generoso, acá en el toque, entonces van a tirar el chivo. No ¿viste? paran de laburar. Y no.